Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal, yo soy su doctora Valentina y en este video vamos a hablar de las glomerulopatías, un grupo de enfermedades que afectan al glomérulo y que son responsables de una gran proporción de los casos de insuficiencia renal en todo el mundo. Pero quiero dejar claro que esta solo es una introducción al tema, no haciendo un profundizaje fuerte, pero intentando que puedan comprender estas patologías desde un punto de vista fisiológico de la medicina general y no como nefrólogos especializados. Para comprender estas enfermedades, primero tenemos que recordar qué es el glomérulo y por qué es tan importante para el funcionamiento del riñón. Luego estudiaremos las alteraciones que pueden ocurrir en él, los principales síndromes clínicos y algunas de las causas más frecuentes del daño glomerular. Así que, si estás estudiando medicina, preparándote para un examen o simplemente quieres entender mejor la fisiopatología renal, quédate hasta el final. ¿Qué es el glomérulo? El glomérulo está constituido por una red de capilares especializados cuya función principal es filtrar la sangre para formar el ultrafiltrado glomerular, el primer paso en la producción de la orina. La filtración depende de la integridad de la barrera de filtración glomerular, que está formada por el endotelio capilar fenestrado, la membrana basal glomerular, los pocitos y sus pedicelos, y cuando cualquiera de estas estructuras se altera, aparecen las glomerulopatías. La glomerulonefritis es cualquier proceso inflamatorio que destruye el tejido glomerular. Esta inflamación puede producir diferentes tipos de lesiones dependiendo del mecanismo que la origine. Les voy a dar ejemplos de las alteraciones más importantes. Primero, el adelgazamiento de la membrana basal glomerular. La membrana basal se vuelve tan delgada que los eritrocitos pueden atravesarla fácilmente y llegar al espacio de Bowman, produciendo hematuria. Esto lo sabemos ver frecuentemente en una patología que se llama hematuria familiar. Pero este adelgazamiento es leve y generalmente no altera la función renal, no disminuye la tasa de filtración e incluso puede que ni siquiera haya proteinuria. Segundo, alteración del colágeno tipo 4 de la membrana basal, que como consecuencia altera la barrera de filtración, afecta la tasa de filtración glomerular y puede progresar a insuficiencia renal. Esta alteración ocurre en el síndrome de Alport, una enfermedad hereditaria donde se altera este tipo de colágeno. Tercero, daño inmunológico de la barrera de filtración glomerular. Muchas glomerulopatías se producen por mecanismos inmunológicos y reacción de hipersensibilidad que lesionan el glomérulo. Cuarto, lesión de pedícelos. La fusión o borramiento de los pedícelos se asocia a alteraciones de la inmunidad celular. Cuando los podocitos pierden sus prolongaciones, se altera la barrera de filtración glomerular, ya que los pedícelos, junto con el diafragma de hendidura que los une, forman una de las tres capas principales del filtro renal. Y se facilita la pérdida de proteínas en la orina, porque al perderse la selectividad del tamaño y la carga. Quinto, proliferación de las células parietales. Puede asociarse a depósitos de fibrina, edema endotelial, y cuando las células glomerulares se sienten atacadas, pueden responder proliferando, generando más daño y alterando la arquitectura normal del glomérulo. Ahora les voy a definir el famoso síndrome nefrótico, que es el síndrome glomerular más frecuente. Se caracteriza por 4 hallazgos principales. Edemas acentuados que comienzan generalmente en los miembros inferiores y pueden progresar hasta una anasarca, es decir, un edema generalizado, una proteinuria masiva que es más de 3.5 gramos por día en adultos o más de 50 miligramos por kilogramo en 24 horas en niños, una hipoalbuminemia y una inversión de la relación de albúmina, glomulina e hiperlipidemia. ¿Pero por qué ocurre? Porque el aumento de la permeabilidad glomerular permite que las proteínas plasmáticas se pierdan por la orina, y la pérdida de proteínas tiene varias consecuencias, como la hipercoagulidad, porque también se pierden inhibidores de la coagulación, lo que aumenta el riesgo de trombosis y tromboembolismos. Dilipidemia, raro, pero sucede porque el organismo detecta la pérdida de proteínas y aumenta el catabolismo proteico. Pero igual, la síntesis hepática de proteínas es insuficiente y las proteínas continúan perdiéndose. Como mecanismo compensatorio, el hígado aumenta la producción de lipoproteínas, produciendo hiperlipidemia, aunque esto no corrige el déficit proteico. También vemos hipovolemia e insuficiencia renal. Cuando la pérdida de líquido es importante, al riñón le llega menos oxígeno y menos glucosa para su metabolismo, y entonces como consecuencia vemos injuria celular y falla renal. Pero nunca podemos confundir el síndrome nefrótico del síndrome nefrítico. Este último se caracteriza por un proceso inflamatorio que produce principalmente hematuria y puede presentarse de dos formas. De forma aguda, que es cuando es de inicio abrupto y el signo más característico es la hematuria, pero también podemos ver manifestado hipertensión arterial, oliguria y además menos severos que en el síndrome nefrótico. Proteinuria baja entre 1 y 1.5 gramos al día y retención de productos nitrogenados. Cuando es un síndrome nefrítico crónico, presenta hematuria, hipertensión, proteinuria baja, pero la evolución ocurre lentamente durante aproximadamente 5 a 10 años y suele desarrollarse de forma secundaria a otras enfermedades concomitantes. Y las glomerulopatías pueden progresar hasta producir insuficiencia renal. Tengo ya un videito montado sobre eso si lo quieren visitar en caso de que no lo hayan visto. La insuficiencia renal aguda es una disminución rápida y potencialmente reversible de la función renal, que se caracteriza por disminución de la tasa de filtración glomerular y retención de productos nitrogenados.
La insuficiencia renal crónica es una pérdida progresiva, permanente e irreversible de la función renal. Su curso es insidioso y suele acompañarse de anemia, edemas, hipertensión, anorexia, astenia, náuseas y vómitos. El estado final es una uremia, en la que se acumulan metabolitos tóxicos en el organismo, y generalmente se considera la etapa terminal cuando la tasa de filtración glomerular es menor a 10 ml por minuto. La glomerulonefritis mediada por mecanismos inmunológicos son las causas más frecuentes de las glomerulopatías. Existen dos mecanismos principales: la formación de anticuerpos antimembrana basal, que es un mecanismo donde se forman anticuerpos dirigidos contra la membrana basal glomerular y se produce una lesión directa del glomérulo, conocido como reacción de hipersensibilidad tipo 2, o la reacción de hipersensibilidad tipo 3, que es cuando los complejos inmunes se depositan en el glomérulo y producen inflamación. En la inmunofluorescencia los podemos identificar porque tienen un aspecto granular, y estos complejos se pueden originar a partir de antígenos exógenos como bacterias, virus u hongos, o antígenos endógenos como cambios en el ADN, en el ARN, inmunoglobulinas autoinmunes o antígenos tumorales. Entonces, ya se nos afectó el glomérulo. ¿Qué signos morfológicos encontramos? Podemos ver proliferación endocapilar, mesangial, aumento de la matriz mesangial, engrosamiento de asas capilares, esclerosis, glomerulonefritis, fibrosis medular o fusión de pedícelos. La tiroidización de los túbulos es un signo que vemos en etapas avanzadas de enfermedad renal, en donde los túbulos renales se dilatan y se llenan de un material proteico rosado llamado cilindros coloides. Microscópicamente se asemejan a los folículos de la glándula tiroides y de ahí sacan el nombre. Y bueno, cuando observamos estos daños al glomérulo al microscopio, hay una nomenclatura para poder clasificar los cambios patológicos básicos. El estudio de la glomerulopatía se realiza por biopsia o microscopía electrónica. El término global se utiliza cuando cada glomérulo está completamente comprometido. Segmentaria, cuando solo una parte del glomérulo está afectada. Difusa, cuando todos los glomérulos en la biopsia están afectados. Y focal, cuando solo algunos de los glomérulos están comprometidos. Pero se pueden combinar los términos entre sí. Por ejemplo, una glomerulosclerosis focal y segmentaria sería si hubiera una cicatrización de solo algunas partes de ciertos glomérulos. Y quiero discutir sobre las glomerulopatías secundarias, que es muy importante porque son más frecuentes que las primarias. Entonces vemos que patologías como la hipertensión arterial o diabetes evolucionan a tal estado que afectan al riñón, pero otras causas pueden ser lupus eritematoso sistémico, amiloidosis o granulomatosis de Wegener. La nefropatía diabética se produce por una injuria microcapilar secundaria al exceso de glucosa. Puede progresar incluso hasta una necrosis isquémica y los pacientes pueden presentar edema de miembros inferiores, ascitis, pérdida de apetito, cansancio, orina espumosa, dolor de cabeza o microalbuminuria. En estas alteraciones de la membrana basal habrá aumento de colágeno tipo 4, disminución de los proteoglicanos y aumento de los radicales libres. Todo esto altera el proceso de filtración y además se produce aumento de la tasa de filtración glomerular por el desensanchamiento del diafragma, aumento de la presión capilar glomerular por el edema, hipertrofia glomerular por la remodelación y aumento de la superficie de filtración. Cuando hay un caso de nefropatía hipertensiva, la elevación persistente de la presión arterial produjo una lesión progresiva del riñón. Se genera fibrosis de la membrana basal glomerular, disminución del diámetro vascular, menor disponibilidad de oxígeno y glucosa, y la patogenia incluye engrosamiento de la íntima, de la media y depósito de hialino en las arteriolas. Y con esto terminamos nuestra introducción a las glomerulopatías. La mayoría de las enfermedades glomerulares se originan por alteraciones de la membrana de filtración y muchas veces está mediada por mecanismos inmunológicos, y sus manifestaciones clínicas principales se agrupan en dos grandes síndromes, el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Si este video te ayudó a entender mejor el tema, repasar los conceptos claves, relaciona la fisiopatología con las manifestaciones clínicas y continúa estudiando, porque la nefrología puede parecer compleja al principio, pero cuando entendemos la lógica del glomérulo, todo tiene sentido. Nos vemos en la próxima.